Hoy vamos entonces con el capítulo 10 de Apocalipsis. Vamos a orar y comenzamos esta noche, ¿les parece? Entonces oremos. Señor, queremos darte gracias por tu misericordia, por tu bondad, por permitirnos estar acá reunidos en esta noche, compartiendo tu palabra con otros hermanos. Yo oro por cada una de las necesidades de nuestros hermanos. Oro por la esposa y la hija de Edgar, por su familia. Señor, bendícelos, guárdalos. Señor, oramos por todos aquellos que están pasando momentos difíciles, por las familias que han perdido seres queridos, por la pandemia, pero también por otras causas, Señor. Oramos en esta noche por la familia de Beto y todos estos muchachos, Señor, que perdieron a su abuelo y a su mamá. Hoy, Señor, oramos, Señor, para que tú tengas misericordia, descanso y paz para ellos. Señor, oro por todos aquellos que están acá, que tú los bendigas, los guardes y que podamos disfrutar este tiempo que tú nos permites estar juntos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces, bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar entonces en el capítulo 10 de Apocalipsis y voy aquí a tratar de organizar esto para que podamos, a ver cómo es que es esto. Voy a compartir entonces la presentación de hoy y de una. Nos vamos derechito a estudiar Apocalipsis 10. Entonces, Apocalipsis 10, ustedes van a ver, es un capítulo ya, o sea, es más cortico que los otros que hemos visto. Este es un poco más corto, pero hace como un cambio de imágenes aún en lo que hemos venido hasta ahora. Y ustedes van a ver de lo que les voy a decir. Entonces, me gustaría de pronto pedirle a alguno de ustedes que lea Apocalipsis capítulo 10. Está ahí en la pantalla también. Alguno que quiera leerlo. Simplemente abro el micrófono y listo. Lo leo, Andresito. Listo, Clarinita. Bueno, Apocalipsis 10. El ángel con el librito. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Gracias, Clarinita. Amén. Amén. Ustedes que leyeron, pues que ahora que leímos Apocalipsis 10 y que han leído algunos libros del Antiguo Testamento, ¿a qué imágenes y a qué libros, a qué profetas hace alusión este capítulo? ¿Qué recuerdan ustedes?
Andrés me recuerda un poco, no tanto a un profeta, sino otra vez a Éxodo, cuando en el versículo 1 vuelve a mencionar la columna de fuego y la nube que los envolvían. Otra vez vuelven esas figuras como representativas de la protección al pueblo de Israel, y es lo que me llama la atención en el versículo 1. Sí, muy, muy chévere, Adrianita, gracias. Por ejemplo, sí, Daniel, no sé, no, pienso en Jeremías y Daniel. Creo que ellos hablan algo sobre imágenes parecidas. Ah, Daniel, sí, Daniel es uno de los que menciona, por ejemplo, también que el ángel le dice, esto va a pasar, porque este es un capítulo donde aquí ya empieza una especie, aunque hemos visto muchas, o sea, los capítulos anteriores hablan de muchas profecías, pero aquí ya hay unos elementos proféticos mucho más, digamos, claros que en otros capítulos. De hecho, en el último versículo dice que va a volver a profetizar y luego también en el versículo 7 dice, sucederá como lo anunciaron los profetas del Antiguo Testamento. Entonces hace alusión a Daniel, pero hay otro profeta que vive algo muy parecido en una de sus imágenes cuando da una profecía. No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan cuando un profeta también... ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando, un profeta come también el libro y es dulce pero amargo a la vez? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Ezequiel? Ezequiel habla de eso. Entonces también es una... ¿Cómo? Que vive como 1 año, 2 años en la calle, como un pordiosero, es ese. Ezequiel es uno de los que está como acostado un tiempo para un lado y luego el Señor le dice voltee para el otro lado. Es uno de los dos profetas bien interesantes del Antiguo Testamento. Bueno, entonces, vamos a mirar algunas cosas importantes y algunos comentarios. Voy a hacer una cosita antes de esto porque es que no me deja ver. Uno de los, algunos comentarios del capítulo 10. Entonces, este capítulo 10 es como un interludio que aparece entre la sexta trompeta, que fue la que vimos la semana pasada, y que hablamos de que era un juicio muy severo para aquellos que no estaban sellados con el sello de Dios, y la séptima trompeta, que ya es el establecimiento del reino de Dios. Entonces, es interesante entender esto, porque el tema de estos relatos, digamos, de este relato del capítulo 10, podría llamarse la misión profética en tiempos críticos de la última oportunidad. Y acuérdense que el capítulo anterior termina, la gente, a pesar de todo el juicio que venía sobre ellos, terminaron igual haciendo lo malo y no se arrepintieron. Entonces, de alguna manera, esta es como una respuesta a qué debe hacer el profeta y qué debe hacer la iglesia cuando los impíos se endurecen irrevocablemente y Dios está perdiendo la paciencia con ellos, que fue lo que vimos en el capítulo anterior. Esta visión de lo que Dios le pide hacer a Juan tiene 4 cosas interesantes. La primera, en el capítulo 10, la descripción del ángel poderoso, luego habla de los 7 truenos, luego del juramento del ángel y luego de las 3 órdenes o mandatos que se le dan a Juan como un profeta, como los profetas que mencionamos ahora. Entonces, la primera parte es interesante entender cuál es cómo describe Juan a este ángel que le da esta misión y que le trae el librito. Entonces, es muy interesante pues toda la descripción que aparece en los primeros versículos del 1 al 3 y pues todo lo que Juan menciona de este ángel. Y dice que su cara brillaba como el sol, sus pies eran como columnas de fuego, en la mano tenía un rollo pequeño que había sido abierto. Mire que aquí ya el rollo de los 7 sellos ya está abierto y digamos que la información o lo que estaba ahí es lo que Juan se come y es lo que él va a profetizar de aquí en adelante, porque aquí comienza una serie de profecías que tienen que ver mucho con el último versículo de este capítulo. Pero en el ángel, pues,
digamos, con todas esas imágenes que tiene un pie, que se para con un pie, en el pie derecho sobre el mar, el pie izquierdo sobre la tierra, y con un fuerte grito como el león de rugido, gritó y digamos que lanzó un juicio. Todas estas imágenes que tenía un arco iris como una corona, todas estas imágenes, aunque son muy interesantes y muy extrañas para nosotros, pues hacen parte de cómo los judíos y la literatura, digámoslo así, judía, describía muchas veces los ángeles. Entonces, Juan de alguna manera se deleita en este tipo de descripciones, digámoslo así, exóticas, pero en cuanto al ángel, cada detalle que él menciona no tiene un significado simbólico o un referente correspondiente fuera simplemente a la descripción de que lo que Juan está tratando de decir simplemente aquí era un ángel supremamente poderoso. Era tan grande que podía poner un pie en el mar y otro en la tierra. Era tan grande que su corona era un arcoíris. Era tan grande que levantó su mano y tocó los cielos. Entonces es importante entender que el mensaje la descripción que hace Juan del ángel no es nada más que algo simplemente para describir que era supremamente grande, o sea, algo descriptivo, pero no simbólico. Pero algo interesante de este capítulo también es que, como pasa muchas veces en Apocalipsis, ni Juan lo sabe todo, ni tampoco comparte todo con nosotros, o comparte todo lo que Dios le revela. Hay cosas que quedan, digamos, en los misterios de Dios. Entonces, como les decía, este capítulo parece ser una relectura del libro de Daniel, sobre todo en el capítulo 12. Si ustedes miran, por ejemplo, en el capítulo 12, Daniel dice, versículo 5, dice, entonces yo, Daniel, vi a otros dos que estaban de pie en lados opuestos del río. Uno de ellos le preguntó al hombre vestido de lino que estaba de pie sobre el río, ¿cuánto tiempo pasará hasta que terminen estos espantosos sucesos? El hombre vestido de lino que estaba de pie sobre el río levantó ambas manos hacia el cielo e hizo un juramento. Miren que es la misma imagen, un juramento solemne por aquel que vive para siempre, diciendo, durará por un tiempo, tiempos y medio tiempo, cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo santo de Dios. Entonces, este parece ser, como hemos visto, Juan siempre usa muchas imágenes de profetas del Antiguo Testamento y esta parece ser una relectura de Daniel. Pero aquí hay algo muy interesante en este punto y es que en Daniel el ángel le dice, son tantos tiempos, o sea, va a pasar en tal tiempo, pero aquí ya no. Aquí Juan ya ve que el ángel le dice, está comenzando en este momento. Entonces, lo que él le dice es, comienza el tiempo final, pero todavía no termina la historia. Y entonces, antes de que comience, digamos, ese tiempo final que se establece con este ángel, Juan recibe ahí sí una comisión, lo que llamaríamos una comisión profética, o sea, que tendría que lanzar en los capítulos siguientes que vamos a ver. Entonces, algunas cosas que me parecieron interesantes es que el librito que menciona, por ejemplo, en la versión que leyó Clarena ahora, o el rollo pequeño que vino del cielo con el ángel para terminar en la boca de Juan, es un simbolismo clásico para el llamamiento profético. Esto es parte, o sea, era parte del simbolismo que usaban ellos para describir que venía una profecía y que Dios iba a hablar a través de uno de sus profetas. Y es una relectura también, como mencionábamos ahora, de la comisión que recibe otro profeta en el Antiguo Testamento, en Ezequiel. Ustedes pueden ver eso en Ezequiel capítulo 2 y 3. Pero algunas cosas, pues, o sea, es una relectura, pero con algunas variantes. Y dice que algo interesante es que en medio de tiempos muy críticos y caóticos como los que estaba viviendo Juan y, digamos, la historia, el contexto en el que estaba, Dios llama a Juan a digerir y a realizar una presencia profética. O sea, Dios seguía hablando en medio de esos momentos, seguía hablando en medio de esas situaciones y tenía determinada, digamos así, la historia para el pueblo y para sus hijos. Entonces es importante entender esto.
algunas cosas que simplemente quiero mencionar porque este capítulo pues es más corto, entonces quiero que, pues, que usemos el tiempo para que hablemos nosotros más. Pero de alguna manera este es un capítulo que es un mensaje de esperanza para los fieles de esta época y para nosotros también. Y es que aunque ellos vivían y nosotros vivimos rodeados de enemigos, la iglesia verdadera y los que adoran al Cordero y no a la bestia, como hemos visto en los capítulos anteriores que se van a ver más adelante, serán protegidos y sellados por Dios y al fin vencerán. Entonces, algo muy interesante de aquí en adelante, y el último versículo es como decir la ruta que va a pasar, que va a suceder de aquí en adelante, porque al final en el versículo 11 dice, entonces me fue dicho, o sea, tienes que profetizarle a muchos pueblos, naciones y lenguas. Hasta ahí era normal lo que estaba pasando en el Apocalipsis, pero aquí añade algo que no había sido incluido en ninguna otra parte de Apocalipsis, y es los reyes. Y entonces ustedes van a ver que de aquí en adelante se van a, digamos, a incrementar las denuncias proféticas de Juan contra lo que se habla de 7 cabezas y 10 cuernos de la bestia, que representan los poderes políticos y económicos. Por eso menciona acá, entonces, que también la profecía era en contra de los reyes. Y bueno, después podemos hablar del tema de las semanas, porque más adelante habla de las 42 semanas, eso lo vemos la próxima semana en el capítulo 11, pero ese número 42 está muy ligado también con el tiempo y el medio tiempo que habla Daniel en el capítulo de Daniel 12, porque está hablando, o sea, parece tener una conexión para hablar de que Dios en todos los tiempos estaba aún cuidando a su pueblo. Entonces, parece ser que siempre que se usa ese término 42 meses es una frase simbólica para fenómenos muy distintos, de una duración muy variable, pero no a una referencia cronológica literal. Entonces, por ejemplo, cuando entendemos esto, también entendemos que Daniel no está hablando tanto de tiempos de 3 años y medio y cosas así, porque ahí es donde la gente empieza a hacer cuentas y ahí es donde mucha gente se empieza a confundir, sino que está hablando de unos tiempos que simbolizan una cantidad, digamos, precisa de algunos momentos de la historia. Entonces, bueno, esas son algunas cosas que me parecen interesantes y que quería como mencionar un poquito antes de ya entre todos mirar qué nos habló el Señor y qué podemos compartir más de este texto. Entonces, me gustaría ahora sí volver a leer el texto y ya mirar las tres preguntas que hacemos. Entonces, de pronto yo veo a Edgar siempre conectado. Edgar, ¿será que podría leer otra vez? Vamos a leer otra vez el capítulo 10 y compartimos ahora sí que nos habla y que encontramos nosotros de interesante en este capítulo. Capítulo Apocalipsis. El ángel y el rollo pequeño. Entonces otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube con un arco iris sobre su cabeza. Su cara brillaba como el sol y sus pies eran como columnas de fuego. Pero en la mano tenía un rollo pequeño que había sido abierto. Se paró con el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Perdón, me perdí aquí. Y el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Y dio un fuerte grito, como el rugido de un león. Los 7 truenos respondieron. Cuando hablaron los 7 truenos, yo estuve a punto de escribir, pero oí una voz del cielo que decía, guarda en secreto lo que los 7 truenos dijeron y no lo escribas. Entonces el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó la mano derecha hacia el cielo. Hizo un juramento en el nombre de aquel que vive por siempre y para siempre, quien creó los cielos y todo lo que hay en ellos, la tierra y todo lo que hay en ella, y el mar y todo lo que hay en él. El ángel dijo, ya no habrá más demora. Cuando el 7º ángel toque su trompeta, el misterioso plan de Dios se cumplirá. Sucederá tal como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Después, la voz del cielo me habló de nuevo.
ve y toma el rollo abierto de la mano del ángel, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Así que me acerqué al ángel y le dije que me diera el pequeño rollo. Él me dijo, sí, tómalo y cómelo. Será dulce como la miel en tu boca, pero se volverá amargo en tu estómago. Entonces tomé el pequeño rollo de la mano del ángel y me lo comí. Fue dulce en mi boca, pero cuando lo tragué, se volvió amargo en mi estómago. Entonces me fue dicho, tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Muchas gracias, Edgar. Bueno, ahora sí, abramos ya la sala para compartir. ¿Qué les llama la atención antes de ir a las preguntas que normalmente hacemos del texto? Pero, ¿qué les parece, qué les llama la atención o qué les parece extraño o que no entienden o qué quieren aportar acerca de este capítulo 10? Están callados hoy, todos están como callados, como algo Yo, Andrés, pues es que dímelo, Jonathan, aquí sí. quedamos nosotros en duda. Bueno, cuando habla de los 7 truenos, eh, pues digamos que primero que nos queda la duda es qué simbología, o cierto, no sé si fue claro ahorita, o qué simboliza. Y segundo, pues que hablan, pero es como un capítulo que queda pendiente en una serie. Pues hablaron y no, y tiene que ser como muy significativo lo que sucede ahí porque pues el ángel le dice que no lo escriba o Dios le dice que no lo escriba. Pero, Sí, pero si no es que la duda como que, bueno, ¿y qué son? ¿los qué? Pues en sí los siete truenos. Bueno. ¿Alguien encontró algo de los 7 truenos o tiene alguna idea de lo que pueden ser los 7 truenos? Pues yo encontré por aquí en una de las versiones de la Biblia, la de Dios habla hoy, pues algunas explicaciones sobre eso, y entonces se dice que debe relacionarse con la voz de Dios, ¿cierto? Y que los Sí, truenos siempre hablan de la justicia y de la severidad que Dios va a tener con el pueblo. sí, ¿Entender? Sí, yo ajá, también encontré en un comentario bíblico que los truenos son referentes o se refieren al juicio divino. exacto. Exacto. Los truenos pueden verse, digamos, como la indicación de la voz de Dios o de- del juicio de Dios que empieza a desatarse sobre la humanidad. Pero este es un capítulo que es eso, es como algo va a pasar y pues toda las imágenes que Juan nota, es como que viene de aquí en adelante esto, pero es un capítulo, como les decía, como un interludio entre lo que pasó en el anterior y lo que va a pasar en el siguiente, es como en la mitad y es como que Juan coge imágenes y bueno, el Señor le revela imágenes de Ezequiel que también come el rollo y es dulce pero amargo, o sea, es como que sí, es como una profecía que viene sobre juicio para las naciones y también imágenes de Daniel, pero ya es como la conexión que ya viene con el capítulo siguiente, porque en el capítulo 11 ya empieza, digamos, a desatarse un poco lo que él ve en esta visión. Pero hay algo muy interesante y es que Juan, el mismo Señor, el ángel, perdón, le dice que no guarde lo que vio. Y puede ser que nunca lo reveló, sino a una parte, que hay, digamos, como en los misterios de Dios. No todo lo contó y ni todo lo entendió, y no todos nosotros lo entendemos también. Entonces, que hay como ese espacio como de misterio, porque miren lo que le dice en el versículo 4. Cuando hablaron los 7 truenos, que habla, como hemos mencionado, son los juicios o los designios de Dios, estuve a punto de escribir, pero oí una voz del cielo que decía, guarda en secreto lo que los 7 truenos dijeron y no lo escribas. Entonces queda ahí
como parte de lo que queda como un misterio para nosotros. Cuando estemos en la presencia de Dios, le podemos preguntar, bueno, esos truenos, entonces, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Alguien más? Jimena. Sí, buenas noches. Tengo una duda. Hasta ahora explicó algo, pero no me quedó como claro. Cuando habla del rollito que tenía el ángel que dice que estaba abierto, ese rollo es igual al que aparece en el capítulo 5, pero en el No, capítulo no. 5 pues habla que estaba cerrado. Eso es diferente. Sí, es porque es como Ah, otro rollo, pero mire que este rollo ya no estaba sellado, sino que ya sí, está venía abierto. abierto. O sea, es como que Ajá. ya, sí, como que ya se puede abrir, ya viene como ya es muy claro el mensaje de lo que viene acá. Entonces, sí, pues Sí, yo porque lo habla veo igual que lo como, tiene un ángel, o sea, como habla como, pues, es como muy similar al capítulo 5, donde dice que lo tenía un ángel, pero estaba cerrado, ¿cierto? Con los 7 sellos. Aquí ya habla, pues, que es un rollito, pues, hace la especificación de un libro pequeño, y dice que pero que es estaba más abierto. pequeñito. Sí, sí, porque él habla aquí de que es un libro más pequeñito y que no tenía sellos, ya estaba abierto. Y ese librito, entonces, podría ser, pues, como la palabra de Dios, la Biblia, ¿o no? Bueno, pues, no sé, yo No, lo... no, acuérdense lo que hablamos de los rollos en Apocalipsis y sobre todo para el Imperio Romano y la época en la que ellos estaban. Los rollos eran como los testamentos, eran como Sí, digamos, los documentos que mostraban la voluntad de un muerto o de alguien que ya no sí. estaba. Entonces, de alguna manera, la imagen de los rollos es como que se están destapando más testamentos, digamos así, o se está destapando la voluntad o revelando la voluntad de Dios para toda la humanidad. Entonces, el rollo que venía sellado con 7 sellos, que era la voluntad de Dios para, o sea, de lo que iba a suceder, pues tenía un problema, era que era sellado y nadie lo podía abrir, solamente el Cordero lo podía abrir. Ese que estaba muerto, pero que también, que estaba vivo, pero que parece haber sido sacrificado. ¿Se acuerdan que lo vimos en algunos de los capítulos? Y este también es otro juicio, o sea, es como otra voluntad que Dios está revelando a la humanidad. En este caso ya empieza, o sea, es como otra serie de profecías o de juicios que van a suceder de aquí en adelante. Entonces, es más eso. No, pues no es literal, digamos, la palabra de Dios, pero finalmente es la palabra de Dios, porque eran los juicios Ajá. de Dios, era revelación de Dios. Ah, bueno. Sí, la pregunta venía porque cuando acá en el capítulo... Andrés, Sí, Jorge, pero un momentico, Jimena termina y listo. Ah, sí, ya. Que como en el bueno, capítulo 10 dice acá que él me dijo, tómalo y cómelo. Y cómetelo. Entonces, ¿qué? Y luego habla de profetizar. Entonces yo, pues, como viendo como la aplicación y como a qué se refería, entendía de pronto es eso como que la palabra de Dios no solo, o sea, lo veía como la palabra de Dios, ¿cierto? Como Claro, cada uno la claro, pero, debe asimilar en la vida de cada uno para poderlo luego llevársela a los demás. pero mire que eso está muy conectado con Ezequiel capítulo 3, porque mire lo que dice la voz también en Ezequiel 3. Dice, la voz me dijo, hijo de hombre, come lo que te doy, cómete este rollo y luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Es una figura que ellos entendían como digamos, una profecía, algo que, digamos, como que ellos al hacer esa, o sea, esa actividad de comerse el rollo, tenían ya la capacidad de poder hablar como parte de Dios. Entonces, mire lo que pasa también ahí. Y llénate el estómago con esto, dice en el versículo 3 del capítulo 3 de Ezequiel. Y me dijo, al comer sentí un sabor tan dulce como la miel. O sea, él vuelve y siente lo mismo. Entonces, bueno, eso es parte, es como una figura tomada. Acuérdense que Apocalipsis tiene muchas figuras prestadas de alguna manera del Antiguo Testamento. Don Jorge. Gracias. bueno, no, yo iba a hablar de eso que Ezequiel del 3, del 1 al 3, habla sobre el versículo 9, donde dice casi más palabras, que dice que se comerá el rollo y se sabrá bien, pero con diferencia que Ezequiel no habla de cuando llegue el estómago sabrá
amado. Entonces, ahí interpretamos que esto están refiriendo es al pueblo de Israel, no al nuevo pueblo que somos nosotros, los nuevos escogidos, y que de aquí en adelante es el juicio sobre Israel, es lo que yo interpreto. Bueno, sí, es interesante esa interpretación. Vamos a mirar, en los capítulos siguientes vamos a ver entonces a quién era dirigida, digamos, esa profecía o esta nueva revelación que Dios le está dando a Juan acá. Pero miren, la imagen del ángel grandísimo con la corona arcoíris, la imagen de los 7 truenos que hablan, todas esas imágenes, lo único, y la imagen del rollito también, lo que nos está hablando es que Dios decidió hablar y proferir juicio contra la humanidad. Entonces viene, digamos, ya un juicio o digamos una revelación de lo que va a pasar de aquí en adelante. Entonces es simplemente para mostrar que Dios decidió hablar. Y hay muchas imágenes, o sea, Ezequiel tiene muchas imágenes, por ejemplo, Jeremías también tiene muchas imágenes, Isaías ve también tronos y ve ángeles y querubines llegar para revelar lo que iba a suceder. Entonces son muchas imágenes que son, digamos, tomadas también del Antiguo Testamento, que lo que nos muestran es que Dios va a proferir y Dios va a hablar a la humanidad a partir de un hombre, que en este caso es Juan, que usa, o sea, de alguna manera está teniendo la misma, digamos, y esto es algo muy, muy común en la Biblia, está, digamos, siendo legitimizado Juan porque está, digamos, repitiendo muchas cosas de los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Juan no sino Juan el Bautista, si ustedes miran, Juan el Bautista, muchas de las cosas que él hace, de cómo él vive, de cómo se viste, él está representando a un profeta del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de cuál o no? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, Jesús dijo que Elías debía volver de nuevo? Y Juan está representando un profeta también que era Elías. Si ustedes miran a Elías en el Antiguo Testamento y se vestía igual, comía lo mismo, o sea, son imágenes que son conectados, digamos, con imágenes y con hombres del Antiguo Testamento. Entonces, bueno, esto aquí es como un paralelo también entre los profetas, entre Juan como profeta, que va a hablar acerca de eventos o de lo que está sucediendo y de los eventos de los últimos tiempos, pero toma muchas imágenes y figuras de profetas del Antiguo Testamento, como Ezequiel, como Daniel y como otros que hemos visto. Joel vimos la semana pasada. Entonces también es interesante entender eso. Bueno, antes, digamos ya para continuar, las preguntas que siempre hacemos, la primera pregunta que nos hacemos es cada vez que estudiamos un libro y un capítulo, perdón, es ¿qué ven ustedes aquí en este capítulo de Dios? ¿Qué dice de Dios o de Jesús en este capítulo? ¿Qué encuentran ustedes acerca de Dios? Simplemente abran los micrófonos y compartamos. ¿Qué dice de Dios? ¿Qué dice de Jesús en este capítulo? ¿Qué ven ustedes? Andrés, buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Cómo está? Bien, Andrés. ¿Cómo está? Sí, señor. Bien, gracias a Dios. Pues a ver, yo iba a opinar ahorita, pero creo que pues, mi opinión va respecto a lo que dice de Jesús, en lo que de pronto entiendo en este momento de esta parte del Apocalipsis, es de que hay misericordia de Dios, como siempre. O sea, mire que están hablando de las 7... ¿No se le oye? ¿No se oye? Sí, yo lo escucho. Sí, bueno. Qué pena ahí con el hermano, con el compañero ahí que no me escucha. Que hablando de los 7 juicios de Dios, más sin embargo Juan, que va a escribir o va a hablar sobre él y le está hablando Dios que por favor no lo haga, que guarde el secreto, que no escriba. Y le hace tragar o le dice que se coma el rollo, como para quien dice, no cuente lo que va a pasar y más bien profetice, como quien dice, sigamos hablando de la humanidad, a ver si se salva. Entonces para mí veo misericordia de Dios en este capítulo, por lo de siempre, porque siempre quiere darnos como la oportunidad, como que salgamos adelante, como que creamos y no nos desviemos de él.
Es lo que de pronto yo puedo interpretar. No, de verdad, Wilson, muy interesante lo que dice, porque sí. Porque miren lo que pasa, en el capítulo anterior termina diciendo que la gente, a pesar de todo lo que les pasó, no se arrepintieron. Y el Señor aquí tiene otra palabra, otro juicio, o sea, otra lo que va a suceder, y aún así el Señor es como dando más tiempo para que la gente, para que de alguna manera la gente pueda arrepentirse aún en estos momentos. Entonces sí, es muy bonito ver a un Dios misericordioso aún en medio del juicio, porque la misericordia no es simplemente perdonar o dejar así, sino que la misericordia es proferir juicio, hacer la justicia, hacer lo recto, pero dar espacio para que la gente pueda salvarse. Entonces es muy interesante, Wilson, ese aporte. Muchas gracias. ¿Alguien más encuentra algo de Jesús o de Dios en este capítulo que quiere compartir? Darío. Andrés, por acá. Sí, señor. Buenas noches. Bueno, pues acá como enfatizar de que Dios sigue siendo un Dios de esperanza, porque pues como dice el capítulo en una parte, bueno, pues descendió el ángel, bueno, y en la otra parte que dice que cuando el séptimo ángel toque la trompeta, o sea, lo que tú decías ahora, ahí va a pasar algo, y al final le pide que vaya y siga brindando palabras, siga profetizando a todos los que más pueda, pueblos, reyes, naciones. Entonces él todavía guarda la esperanza de que más personas vengan a su reino y que más personas sean salvas en su nombre. Sí, excelente, Darío. Muy interesante también porque vemos también un Dios muy misericordioso y que trae esperanza y que sí, que cumple su palabra, pero trae esperanza al mundo. Miren, por ejemplo, hasta ahora hemos hablado de 10 capítulos ya y hemos estudiado cada capítulo semanalmente y hasta ahora no hemos, o sea, la figura central de Apocalipsis es el Señor y es la palabra del Señor, son los designios de Dios. Hasta ahora no aparece pues el diablo como tal, entonces por eso es un libro que ha sido tan mal interpretado y tan mal entendido, porque miren que aquí lo que estamos viendo es al Señor hablando y teniendo misericordia de una generación y de una humanidad que está totalmente perdida. Entonces sí, muy interesante ver a un Dios también que tiene esperanza y que, para mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho ver un Dios que cumple su palabra y que aquí ya el ángel dice lo que prometió, aquí ya empezó a cumplirse. Entonces, muy interesante eso. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, yo quería dar una opinión acerca de que Dios es un Dios que decide hablar y revelarse a su pueblo, pero también Él en su soberanía, Él también decide qué se guarda, qué cosas no revela. Y eso me hace pensar en lo que dice Deuteronomio 29:29, que lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Entonces hay cosas que quizás no entendamos de Dios, que queremos interpretar, pero que simplemente quizás no las sepamos o no las entendamos, simplemente porque el Señor en su soberanía las quiere guardar para sí, no las quiere revelar, las quiere guardar en secreto. Y ahí, sí, no sé, ahí podríamos pensar que no entendemos a Dios, pero simplemente que el Señor no lo quiere revelar porque Él así lo ha decidido por alguna razón. Exacto, eso es un punto excelente porque sí, aquí en este capítulo vemos que la voz le dice no lo escriba ni lo diga y ni Juan lo sabe ni tampoco comparte con nosotros todo lo que él ve, entonces y Dios revela lo que Él considera que necesitamos nosotros entender, pero hay cosas que sí, que quedan en el... por eso necesitamos una eternidad para poder entender tantas cosas que ahora son... Pablo dice que ahora vemos como por un espejo, como que no vemos claramente, pero va a llegar un momento donde vamos a ver claramente. Entonces, hay muchas cosas ahora que son claras y que entendemos, pero hay muchas otras que quedan como que no sabemos de esto, no podemos decir claramente qué es, pero seguramente
Yo tengo varias preguntas anotaditas por ahí que cuando esté con el Señor le voy a decir, Señor, venga, ¿y qué pasó acá? Señor, ¿y esto por qué? Y Señor, ¿y dónde, o sea, qué pasó con esto? Porque yo leía la Biblia y no entendía bien esto. Entonces, este es uno de esos, eso que dice Adriana es muy interesante porque el Señor, la única manera en que nosotros podemos conocer que Él es Dios es porque Él se reveló. Si Dios no se hubiera revelado, nosotros no sabríamos que existiría. O sea, no sabríamos ni quién sería, pero Él se reveló de tantas maneras hasta la última revelación, digamos, la máxima revelación que es Jesucristo. Él se revela a través del Señor Jesucristo, del mismo encarnado. Entonces es muy interesante eso. Bueno, ¿alguien más quiere compartir de esto o vamos a hablar de Erwin, Pollito? No, yo aquí que me estoy enloqueciendo. Bueno, yo he tratado, pues he leído el capítulo 10. Bueno, saludos a todos, que pena no los había saludado. Y yo estoy viendo en ese capítulo Dios, puede ser que esté equivocado seguramente, ¿cierto? O no sé. Pero yo veo a un Jesucristo descendiendo del cielo. Digamos que dice que vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito. Digamos que en muchos momentos en la Biblia, las teofanías de Cristo se hablan como el ángel de Jehová, ¿sí o no? Muchas veces, si estamos hablando del mismo Jesucristo, o de Jehová, Dios, bueno. Me llama mucho la atención porque tiene mucha, digamos que yo diría que en general lo que habla Apocalipsis, como tú decías ahorita, está hablando acerca de un mismo Dios que ha querido desde la creación atraernos hacia Él y que nosotros hagamos lo que Él quiera, pero el resultado siempre ha sido el mismo, que el ser humano se vuelve atrás a Él y entonces queda un inevitable juicio que tiene que desencadenar y bueno, digamos que estamos hablando del juicio, ¿cierto? Que es lo que hemos hablado ahorita, pero yo mirando todas estas cosas, dice que el trueno tenía un librito abierto. Cuando miramos y podemos mirar acerca del librito, aunque podríamos decir que también son rollos, pero yo lo leo y el mismo versículo nos manda a Ezequiel y nos manda a Jeremías y en esos versículos de contexto o en esos versículos nos está hablando de la palabra de Dios. Entonces yo comienzo a entender que el versículo 10 de Apocalipsis nos puede estar hablando acerca de cuando el Señor va a presentarse nuevamente a su segunda venida. Él está mostrando la palabra de Dios en su mano, la palabra que Él nos dejó para seguir las cosas que Él quiere que nosotros hiciéramos. Está hablando acerca de que ruge como un león y estamos hablando de que Cristo viene es el león de la tribu de Judá. Lo está mostrando también la Biblia y digamos que yo no sé, yo cuando leo lo que estoy leyendo, estoy viendo esto, ¿sí o no? Vemos que Él da como la oportunidad nuevamente, pero ve que a pesar de que esa palabra es dulce en la boca, en el vientre, cuando ya entra dentro de nuestro interior, que es de donde viene todo el pecado nuestro, se convierte en amargo. Entonces, no sé, yo veo ahí pues tanto un mensaje de juicio, pero también la misericordia de Dios que sigue estando de pie a través de su palabra. Yo veo que esos 7 truenos, a mi parecer, cuando hablamos digamos que en la Biblia hay varios números que son muy relevantes, como el 4, el 7, el 12, que tienen diferentes significados. Yo diría que cuando se habla de 7 se está hablando de la creación de Dios. Cuando hablamos de 7 estamos hablando de los 7 días en que Dios creó la creación y posteriormente cuando habla de eso, Él dice que Él fue que creó el mar y vemos a un ángel que pone los pies en la tierra y en el agua, como diciendo, aquí estoy yo, soy yo el dueño de toda esta, es mi creación.
Entonces, yo veo, vuelvo y digo, al Dios de dioses, al Rey de reyes, diciendo que toda su creación, esos 7 truenos, están clamando a gran voz, diciendo que nosotros hemos profanado su palabra y lo maravilloso de su reino. Lo vemos todos los días, hoy mismo estamos diciendo que nos estamos tragando, que estamos acabando con la naturaleza, y es como si esos truenos adicional de nuestra conciencia y del pecado que hacemos, que fuera la naturaleza diciendo es que están acabándose ellos mismos, y durante toda su historia ha sido nada más y nada menos que la plaga más grande que ha habido. Entonces, no sé, digamos que yo estoy viendo esto en el capítulo 10. Gracias, Pollito. Bueno, hay algo que quisiera de pronto clarificar acá. Miren, hasta lo que hemos visto hasta ahora, Juan es muy claro en ver ángeles y en ver al Cordero. Por ejemplo, miren en el capítulo 8. En el capítulo 8 dice que cuando él ve un cordero y lo menciona muy diferente, aunque este ángel es muy poderoso y es muy, o sea, inmenso, pero Juan no ve al cordero, Juan ve un ángel. Entonces es importante entender eso, y yo entiendo, y digamos que entiendo lo que Erwin o sea, parte de la imagen que él ve, pero cuando Juan ve al Cordero, la descripción que Juan hace es una descripción supremamente grandísima, y siempre hay adoración a esa persona que él ve. Entonces, cuando él ve al Cordero, lo ve como, dice que lo ve como un cordero que parece que había sido inmolado, lo ve como con una grandeza, solamente él es digno, la gente lo adora, la misma naturaleza lo adora. Pero aquí, en este capítulo 10, creo que es importante clarificar esto. En el versículo 1 dice que entonces, o sea, en el capítulo 8, él está viendo el cordero. En el capítulo 9 es un ángel, un quinto ángel. Mire que son ángeles los que empiezan a tocar las trompetas. Y aquí, el último ángel, o sea, porque mire que aquí aparecen 2 ángeles. En el versículo 7 dice que cuando el séptimo ángel toque su trompeta, o sea, este es otro ángel que va a venir. Pero en el 10, en el versículo 1 dice, entonces vi a otro ángel. O sea, Juan no ve a Cristo, no ve al Cordero, no ve una imagen de Dios, sino que ve un ángel poderoso que descendía del cielo. Y es interesante entender esto porque la literatura judía describía a algunos ángeles tan altos como los cielos más elevados, y los describían a muchos de ellos como ángeles que a menudo brillaban como el sol. Por ejemplo, hay referencias de esto en libros apócrifos, por ejemplo, en Segunda de Enoc, Tercera de Enoc, en Daniel 10 también, Daniel 10b, versículo 6, también ve un ángel supremamente inmenso, y aún algunos demonios o ángeles malos los ven tan altos como los ángeles, digamos, buenos, o los ángeles, digamos, de Dios. Y algunas veces estaban coronados. En otros libros de los libros apócrifos, y aún en algunos de la Biblia, están coronados con un arco iris, y muchos de ellos incluso mencionan que la corona era más alta que un viaje de 500 años. O sea, era como para mencionar la grandeza de esos ángeles que ellos veían. Entonces, algunas veces esta clase de sacerdote en particular. Entonces, Juan aquí sí toma prestada la imaginería o las imágenes de su día para describir a un ángel supremamente poderoso que de alguna manera tiene mucho poder sobre la creación. Entonces, pues simplemente como para determinar eso, yo aquí veo un ángel, no veo a Cristo, sino que veo un ángel muy poderoso que responde y que trae un mensaje, porque Cristo hasta acá, y lo que hemos visto y lo vamos a ver más adelante, pero Cristo aquí actúa, abre los rollos, o sea, determina muchas cosas, pero aquí el ángel es un mensajero de Dios, en este capítulo al menos. Bueno, ¿qué vemos acerca de
¿Qué vemos acerca del hombre, del ser humano acá en este capítulo 10? ¿Alguno encuentra algo que les parece interesante acerca del ser humano? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué nos habla Pues de yo nosotros quisiera como decir humanos? algo, ¿Sí? Andrés, yo quisiera decir algo, y es que me parece muy especial. En el capítulo, perdón, en el versículo 8, cuando, bueno, la voz del cielo le dice a Juan que ve, toma el libro que esté abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces me parece muy especial que uno de pronto pudiera decir metafóricamente que Dios siempre ha puesto su palabra al alcance del hombre, ¿sí? O sea, cuando le dice a Juan, ve y toma el libro, es como si estuviera colocando al alcance del hombre esa voz del trueno, esa voz del Señor. O sea, siempre ha buscado la manera en que revele su palabra y la coloque a nuestra altura, aún aunque no entendamos cosas como hemos dicho, aún en nuestra condición de pecador, Dios siempre ha buscado la manera de que su palabra quede a nuestro alcance. Entonces me parece muy especial cómo hasta el final de su plan de salvación siempre ha visto al hombre involucrado y ha visto la necesidad de que el hombre sea parte como fundamental para que su plan se pueda cumplir. Entonces eso me parece como muy especial. Sí, eso es muy bonito. Muchas gracias, Angélica. Sí, es muy bonito ver cómo Dios se ha revelado. Y nosotros sabemos quién es Él, sabemos de Él porque Él se reveló, sabemos lo que va a pasar porque se reveló. O sea, Dios no nos deja como a la deriva. Miren a ver y saquen conclusiones ustedes, ¿no? Dios se reveló. Que hay cosas que, ¿saben que yo pienso que, por ejemplo, el versículo que mencionaba Adriana ahora, Deuteronomio, creo que es Deuteronomio 29, 29, creo que es el que Sí, dice 29-29. que dice que hay cosas que quedan en los misterios de Dios. Yo no creo que, ¿saben qué pienso yo? Yo no creo que Dios no haya querido revelarse porque hay cosas que son mías y por egoísmo, sino porque no las vamos a entender. O sea, hay cosas que, por más de que Él nos las muestre, nosotros en nuestra mente limitada no vamos a ser capaces de entender muchas cosas que no podemos. Entonces, es hasta un acto de misericordia de Él no revelar completamente todo, porque nosotros no vamos a ser capaces de entender todo eso. Don Edgar. No, la verdad es que uno queda como preocupado porque veníamos viendo una serie de situaciones más o menos entendibles, donde como que, ay, qué bueno, ya como que vimos lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, y aparecen otros capítulos en los cuales el mensaje es excesivamente complicado. O sea, uno no lo ve tan claro. O en el caso mío reconozco mi ignorancia y me falta mucho conocimiento para poder entender y discernir lo que el mensaje me dice con esa cantidad de imágenes. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el arco iris? Cuando uno habla del arco iris se supone que es porque lo colocó para demostrar después del diluvio, o sea, caso de lluvia. El pacto, ajá. Exacto, lo del pacto con Noé. Entonces, hay muchas imágenes al mismo tiempo. Yo, por ejemplo, cuando leí lo del ángel, yo me imaginé una cosa enorme de grande, pues porque tiene los pies como columnas. Yo me imagino una columna grandotota. Pero cuando Juan va y recibe el librito de parte del ángel, tiene que ser alguien a la altura de él. Entonces tiene que ser alguien del tamaño de Juan. ¿Sí? Entonces se va uno imaginando como lo que está ahí, se hace uno la película de formas diferentes, ¿cierto? Y por ejemplo lo que decía Erwin ahorita, o sea, que en verdad uno muy confundido porque no nos dijo lo que nos iba a decir. Entonces, y me puse a mirar y resulta que Primera de Juan, Segunda de Juan y Apocalipsis los escribió más o menos en el mismo tiempo. Uno dice, bueno, no hay otro libro de Juan donde vaya a decir qué fue lo que le dijo Dios, ¿no? Simplemente entendamos de ahí lo poquito que cojamos y en los capítulos que nos... Lo que podamos. Pero no nos va a tocar todo. Exacto, y lo interesante es que, o sea, como les decía, es como un puentecito entre el capítulo 10, el capítulo 9 y el 11. Entonces ya en el 11 empezamos a entender un poquitico más las profecías, pero que igual van a ser muchas de ellas, vamos a quedar como que, bueno, ¿qué quiere decir esto? Y porque ese es el tema con Apocalipsis. Uno de los grandes comentaristas de Apocalipsis es Juan Stam, y él dice, por ejemplo, yo escuchaba que a él es un erudito en Apocalipsis, y a él, por ejemplo, le preguntan acerca de esto. Por ejemplo, le dicen, venga, ¿qué significa el arco iris? Un ejemplo. Y la respuesta de él es, estoy
un 60% seguro de que es esto. O sea, el otro 40% no sé. Entonces, porque hay muchas cosas, y siendo un erudito, hay muchas cosas que van a quedar ahí en ese rango del misterio de Dios, de lo que Dios no reveló completamente. Y el problema con Apocalipsis es cuando simplemente muy olímpicamente lo leemos y decimos, esto significa esto. Este símbolo es tal cosa. Y entonces de aquí han surgido muchas sectas. Por ejemplo, los testigos de Jehová surgieron por interpretaciones que empezaron a hacerle a los días de Apocalipsis que vamos a ver más adelante. Entonces, el líder de los testigos de Jehová empezó a decir que según sus cuentas, los días eran tantos y entonces el mundo se acababa en 1841, creo que fue la primera profecía que él dio. Y luego dijo, no, qué pena, me equivoqué, es 1846. Y luego pasó 1846 y así hasta que el hombre dijo, no, la verdad me equivoqué. Y ahí, pero surgió una, o sea, el problema con interpretar Apocalipsis es ese. Y también, otra de las cosas que tenemos que ser muy cuidadosos al interpretar Apocalipsis es no pretender que todas las imágenes son símbolos que significan algo. Por ejemplo, el ángel dice todas las imágenes que Juan usa para describir la grandeza de ese ángel, o sea, lo inmenso que era ese ángel, y ahora que Angélica leía el versículo 8, pues también responde un poquito a la inquietud de Pollo, porque mire lo que dice. En el versículo 8 dice que después la voz del cielo me habló de nuevo, o sea, una voz del cielo que esa podríamos ya ahí decir que ese sí es Dios, como en Ezequiel, también habla una voz del cielo. Y dice que esa voz del cielo le dice, ve y toma el rollo abierto de la mano del ángel. Entonces la voz del cielo reconoce que ese ángel, de ahí es un ángel, no es Cristo, no es el encarnado, no es una tipología de Jesús, sino que es un ángel. Pero también es interesante entender aquí que, por ejemplo, y ustedes pueden ver, pero en los comentarios, en todos los comentarios que aparecen de este capítulo, todos concuerdan en algo. La imagen del arco iris, la imagen de las piernas como columnas de fuego, la imagen de que está parado en el río, en el mar y en la tierra. Todas esas son imágenes simplemente para describir la grandeza del ángel, pero no tienen significado en sí. Porque ese es uno de los temas también que uno, por ejemplo, uno lee y dice, bueno, el arco iris, entonces es el arco iris del pacto de Noé. Y, o sea, o esto significa esto, pero muchas cosas de Apocalipsis simplemente son imágenes de la imaginería y de la literatura de la época de Juan, que para nosotros no tienen muchos significados, algunas de ellas. Entonces también hay que entender eso un poquito. Don Guillermo. Sí, buenas noches a todos. Sí, realmente muy complicado. Hay muchos que dicen que la mayoría de lo que se describe en Apocalipsis ya pasó. ¿Sí? Son cosas que ya sucedieron y que no debe angustiarnos tanto tampoco el tema. Y hablando de Juan, hay un libro muy interesante que si lo consiguen valdría la pena leerlo, que sobre todo el tema de Apocalipsis se llama Escatología Bíblica y la Misión de la Iglesia, de Juan Stam. Es un libro bien interesante. Uno ahí como que aclara lo que dice uno ahí como que aclara algunas cosas, pero luego se le escurecen otra vez. Más o menos lo que pasa con el Apocalipsis. Uno va aclarando cosas y de pronto se despeña nuevamente en el intelecto y lo que otra vez oscuras, pero bueno, vale la pena leer estos tíos, porque son gente. Juan Stam es un hombre muy profundo, ¿no? Muy estudioso y muy cuidadoso, y no es complicado leerlo, ¿no? Si de pronto lo consiguen, el libro es bien interesante. Como el libro se llama Escatología Bíblica, Misión de la Iglesia. Entonces, por si de pronto, es un libro como más bien viejito, ¿no? Andrés, yo no sé si tú lo conoces. Yo he leído algunas cosas de Juan Stam, y de ese libro no lo había escuchado, pero sí algunos comentarios de él, y siempre aparece lo mismo. Hay cosas en las que quedan como
puede ser esto, pero no a todo se le puede dar un significado simbólico y de lo que sucedió. Y digamos que, para terminar, porque se nos fue el tiempo, Apocalipsis, yo creo varias cosas frente a Apocalipsis. Juan está escribiendo una época y muchas de las cosas de las que Juan habla sucedieron ya. Y eso es cierto. O sea, Juan está hablando para un momento específico que él está viviendo ahí. Y muchas de las cosas que él ve suceden en un tiempo específico cercano a él. Pero hay otras que no. Y eso es lo que pasa en la Biblia. Las profecías son como digamos, como una montaña. Y digamos que la profecía es como una montaña que uno ve y dice, esa es la profecía de Dios. Pero a medida que usted se va acercando a esa montaña, digamos que cuando uno ve una montaña muy alta, acá en el Quindío, a medida que uno se va acercando a esa montaña que ve de lejos muy grande, uno va encontrando que hay unas montañas más pequeñitas que uno antes no veía. Y a la medida que uno se va acercando, va encontrando que en esa montaña grandísima, pues para llegar no era solamente una montaña, sino que tenía que ir pasando otra montañita más pequeñita y otra, hasta allá, a medida que se va acercando, va viendo todas esas montañitas. Asimismo es como este tipo de revelación profética y sobre todo de los últimos tiempos. Hay muchas cosas que se empezaron a cumplir, que se han cumplido, pero hay otras que se van a cumplir. El problema de nosotros es saber cuáles se cumplieron, cuáles no, todavía no, y cuáles van a cumplirse. Pero y esto no solamente el enredo es para nosotros. Miren, por ejemplo, el enredo que tenían los judíos del Antiguo Testamento. Un enredo que el profeta dice, David va a volver. Y ellos dicen, pero ¿cómo así si David ya se murió? Ellos no entienden de cuál David está hablando. Y ellos no entienden que el David que está hablando era una figura de Cristo. Entonces, lo mismo pasa. Ellos también, no me acuerdo, creo que Malaquías dice, el último libro del Antiguo Testamento dice que Elías debía volver de nuevo y preparar el camino del Salvador. Y entonces la gente dice, pero ¿cómo así que Elías debe volver? O sea, si Elías ya murió. Pero él está hablando de Juan como un profeta que preparaba el camino del Señor. Hay muchas cosas que iban pasando, que iban a pasar, que sucedían y que iban a suceder. Y así mismo pasa con Apocalipsis. Ustedes van a ver, más adelante vamos a ir viendo más, pero ustedes van a ver que muchas de las cosas que Juan habla se cumplieron en un tiempo. O sea, al menos hay, digamos, evidencia histórica de que eso que Juan dice ahí sucedió en algún momento. Lo que dice Jesús, por ejemplo, que el templo va a ser destruido, y efectivamente en el año 70 lo destruyen. Entonces, pero él no está hablando solamente del templo físico, él está hablando también de él como cuerpo. Entonces, miren todas las cosas que empiezan como es un tema de empezar a entender la Biblia desde estas perspectivas. Pero lo interesante es que este capítulo que no nos quedamos solamente acá, sino que sigue el capítulo 11, donde vamos a poder entender un poquitico más a la luz. Acuérdense que la Biblia se interpreta con la Biblia. El contexto de cada capítulo es el libro de la Biblia. Entonces, bueno, ahí vamos viendo cómo el Señor nos va mostrando y cómo vamos entendiendo. Andrés, ahí para terminar, yo creo que el libro de Apocalipsis está escrito para que algunas cosas se puedan discernir con facilidad o entender, pero habrá otras que definitivamente no las vamos a entender. Y uno puede ver que Apocalipsis está sujeto a mucha interpretación de hombres, más no guiados por el Espíritu Santo. Entonces, si es una interpretación literal y se tratan de relacionar figuras literarias para tratar de darle un sentido. Pero si los 7 truenos lo que dijeron no lo pudo expresar Juan, ¿por qué nosotros lo vamos a tener que saber? O sea, no es coherente. Eso que usted dice es muy importante, don Edgar, porque uno de los problemas con la Biblia es cuando tratamos de mirar eventos que están pasando y simplemente hacer conexiones muy olímpicas de, esto la Biblia lo decía, esto lo dijo tal cosa. El mismo Daniel, cuando ve todas las imágenes que él ve, que son imágenes escatológicas, o sea, conectadas con Apocalipsis en los últimos capítulos, cuando Daniel ve todo eso, dice, y no entendí. O sea, caí como muerto porque no entendí nada de lo que estaba viendo. Y a veces nosotros creemos que podemos entender más que Daniel. Hay cosas que tenemos que ser muy sinceros y honestos y decir,
esto no lo entendemos y no nos fue revelado todo. Pero el punto es que lo que entendemos, lo que sí ha sido revelado claramente, eso es lo que nosotros tenemos que vivir. Y eso es lo que tenemos que practicar. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude a vivir y a practicar las pequeñas o las pocas cosas que hasta ahora sí hemos entendido y que sí son muy claras. Entonces, eso muchos momentos para decirnos, esto es lo que tiene que hacer, esto es lo que debe vivir y esto es lo que pido de usted. Bueno, terminemos orando, hermanos. Muchas gracias a todos por el tiempo. Qué bendición, de verdad, compartir este tiempo con todos ustedes. Cada semana es una bendición. Oremos. Señor, gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque a ti te pertenecen los misterios, a ti te pertenecen las magnitudes que nuestra mente no puede entender. Y es muy bueno, Señor, aún entender esto. Porque si tú fueras un Dios que pudiéramos entender, ya no serías Dios. Lo que te hace Dios es que no podemos entenderte, que no podemos comprenderte, sino solamente lo que tú has decidido revelarnos a nosotros. Y gracias, Señor, porque en esa grandeza, en esa magnitud de Dios que eres, has decidido revelarte a través de Jesús. Has decidido revelarte a través de tu palabra. Y esas pocas cosas o esas muchas cosas que nos has revelado nos han traído salvación. Señor, y gracias porque cada vez nos recuerda, Señor, que tú no eres objeto de estudio, que no podemos simplemente decir Dios es esto y Dios es así, Dios es de esta manera, no. Conocemos rasgos, vemos rasgos porque tú te has revelado a nosotros, pero hay muchas cosas que quedan para entenderlas en la eternidad. Y por eso es que necesitamos la eternidad para conocer, porque nuestra mente limitada no es capaz de comprender tu grandeza y tu maravilla y tu poder. Y te damos gracias por esto también, porque nos recuerdas que somos humanos, nos recuerdas que somos limitados, nos recuerdas que te necesitamos. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.